chicos, bienvenidos nuevamente a su curso de programación orientada a objetos. Este es el video número 2 de esta serie de videos y el día de hoy vamos a aprender a utilizar el Cin y vamos a aprender a utilizar los operadores básicos: suma, resta, multiplicación, división. Cabe decir que hay varios tipos de operadores básicos como los que tenemos aquí. Tenemos el módulo, el de asignación, el de incremento, decremento. El de asignación ya lo estamos utilizando, lo vamos a utilizar. El de incremento, decremento, suma y asignación. Todos estos operadores los vamos a ir viendo durante el curso, pero vamos a empezar por los básicos. Entonces, ¿están listos? Vamos allá. Como paso número 1, pues vamos a crear. Muy importante que nos vayamos a la carpeta en donde vamos a guardar todos nuestros proyectos. En este caso, esta es mi carpeta donde tengo todos mis proyectos y voy a crear una nueva carpeta. ¿Por qué? Porque si no creo una carpeta se me van a crear los archivos, pero van a estar afuera y van a estar todos regados por ahí. Entonces yo le voy a poner como nombre a la carpeta video 2. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Y después de eso, ahora sí podemos irnos aquí a nuestro IDE, que es de C++, lo abrimos y podemos darle aquí en nuevo proyecto, console application, C++, y le voy a poner aquí también video 2. Le doy en aceptar. Y de aquí me va a pedir que yo le diga en dónde quiero guardar mi proyecto. En este caso yo voy a escribir mi ruta directamente, donde quiero guardarlo. Ustedes pueden buscarlo manualmente o igual escribir su ruta. Yo, para ahorrar tiempo, hago esto y le doy, ya estoy dentro de la carpeta que creé y le doy en guardar. Ahora sí, me sale esto. Yo puedo ya sea darle en guardar y después compilar, o hago guarda esto en compilar y automáticamente me hace esto. El main yo lo quiero dejar dentro de la misma carpeta de trabajo de video 2 que creé y le doy en guardar. Y ahora sí comienza a compilar y no tiene nada porque no le he dicho que haga nada. Entonces, teniendo esto, nuestro espacio de trabajo, ahora sí vamos a comenzar a programar lo que queremos, ¿no? Entonces, eh, muy importante, recuerden chicos que siempre les dije que siempre tenemos que poner el using namespace std, punto y coma. Ok, esto para que podamos usar el sein y el cout. El cout ya lo vimos, es para imprimir mensaje en pantalla, pero no se preocupen, ahorita vamos a hacer ese repaso. ¿Qué es lo que vimos en la clase número 1? La clase 1, a ver, clase 1 hasta aquí. Ya lo tengo por aquí escrito para ahorrar ese tiempo y también que quede entendible este video. Entonces en la clase 1 vimos eso, aprender a comentar el código. Esto decíamos que es código en barra completo. También podemos hacer comentarios eh, de forma lineal. Decíamos que eso se hacía eh, de esta manera, se hacía así. Pero bueno, vimos también los tipos de datos que tenemos: los flotantes, los int, float, double char, string ball. Y bueno, veíamos cómo era que se instanciaban con el tipo de dato y el nombre de la variable. Tipo de dato y nombre de la variable. Para todo, para instanciar una variable se hace de esa manera. Solo lo único que cambia, pues, es que es el tipo y variable, ¿ok? El nombre. Entonces, eso fue lo que vimos. También aprendimos a usar el Shout, que como decíamos, este lo utilizábamos para la impresión de mensaje en pantalla o para la impresión del contenido de las variables en la pantalla. ¿Ok? En la clase número 2, que es esta, vamos a seguir con la introducción a PO. Y bueno, vamos a aprender a utilizar el sein. ¿Para qué nos sirve el sein? El sein nos sirve para introducir valores por el usuario. Es muy importante que haya comunicación entre máquina usuario. Entonces,
yo como usuario, yo puedo ingresar desde afuera valores. Un ejemplo que voy a poner es de un cajero automático. El cajero pide al usuario que se ingrese el NIP y ese NIP que el usuario ingresa, ese se guarda en una variable y ahí comienza a hacer todo el proceso que tiene que hacer en ese caso, ¿verdad? Entonces, em, también vamos a ver el día de hoy los operadores básicos, como ya lo comenté al inicio, que son suma, resta, multiplicación, división. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a eso. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a comenzar entonces con este primer tema que es de introduciendo datos por el usuario. Y vamos a ponerlo por aquí para tenerlo cerquita. Ok. Decíamos entonces que esto es un comentario en forma lineal, que solamente lo hace en una línea, no me afecta a lo demás. Ok, entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a utilizar el sein? Bueno, pues es muy sencillo en realidad. Yo aquí tengo un pequeño ejemplo que lo traigo ya escrito por cuestiones de tiempo, no quiero hacer tan tardado este video. Eh, entonces, ¿cómo es que funciona? Bueno, ya aprendimos a instanciar una variable. Entonces declaramos una variable que es de tipo entero y se llama value1. Entonces, después de eso, ¿qué es lo que nos va a hacer esta línea de código? Ok, pues lo que yo le estoy diciendo verbalmente es, ¿sabes qué? Quiero que me imprimas. Con esto yo le digo, quiero que me imprimas. Imprímeme un salto de línea. Ahora imprímeme otro salto de línea. Y a continuación de ese salto de línea, escríbeme ese texto, esa cadena de texto que dice ingresa un número entero y al final déjame este espacio para separar. Ok, ese espacio yo lo estoy dejando pues para cuestiones pues de vista, ¿no? Estéticas. Y al final, si se dan cuenta, yo no estoy poniendo un endline. Recuerden que el endline es de salto de línea. ¿Por qué? Porque a continuación de eso yo voy a poner esto que es el sein. El sein, ¿qué es lo que hace? Ok, yo lo que estoy diciendo en esta línea de código es estoy diciendo, ¿sabes qué? Guarda, con sein yo digo guarda en value1 lo que el usuario le meta cuando teclee lo que sea aquí. Si el usuario, bueno, en este caso value1 es de tipo entero, el usuario va a poder teclear un número double o float. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un problemita por ahí y lo vamos a ver para que ustedes se den cuenta. Y bueno, después de eso, después de que ingrese, yo lo que le tengo que decir al programa es que, ¿sabes qué? Quiero que me muestres lo que el usuario tecleó. Pues para yo estar seguro que funcionó mi código, ¿no? Entonces, vengo y le digo, ¿sabes qué? Muéstrame ese texto. El número que ingresaste fue y a continuación muéstrame lo que tiene adentro la variable value1, ¿ok? Value1, ¿qué es lo que va a tener adentro? Pues lo que debería tener es pues lo que el usuario le metió. Y después de eso, ¿sabes qué? Hazme un salto de línea y después hazme otro salto de línea. Eso es lo que yo le estoy diciendo con ese código. Ok, entonces voy a compilar y comienza diciendo ingresa un número entero. Aquí está. Yo le, dense cuenta que le puse en line, son dos saltos de línea. Aquí están los dos saltos de línea. Después le puse ingrese un número entero y no le dije que hiciera salto de línea, por eso no lo hizo. Entonces le voy a dar un número entero, no sé qué les gusta, 4. Y dice el número que ingresaste fue 4. Como nos estamos dando cuenta, value1 sí está conteniendo el número 4. Pero ¿qué pasaría si yo le pongo 4. O 3.1415? A ver, ¿qué es lo que pasaría? Pues me lo regresa a 3. ¿Por qué? Porque el tipo de dato de value1 es int. ¿Y qué es lo que hace entonces este programita? Pues lo está em, pues este programa lo que hace es pues regresarlo al decirle yo 3.14, entonces lo que hace es que lo pone a su número entero más próximo, en ese caso es el 3.
Lo mismo pasaría si yo le pongo, bueno, si yo le pongo 2.98 así, ¿qué es lo que voy a ver? Un 2. ¿Por qué? Porque me está tomando solamente la parte entera. La parte de acá, decimal, no me la tome en cuenta porque es un tipo de dato entero. Para que me tome en cuenta esos datos, yo le tengo que decir que float. Y si yo le digo que value 1 es de tipo flotante, entonces sí me lo va a tomar en cuenta y me va a hacer esto. Si yo le doy un 3, ¿qué creen que salga? Pues va a salir un 3. ¿Por qué? Porque me lo permite, ¿verdad? Hacerlo. Si yo le digo que va a ser un 3.1415, pues me va a mostrar el 3.1415 porque es un tipo de dato de coma flotante. Y si yo lo cambio por double, pues no voy a tener ningún problema. ¿Por qué? Pues porque funcionan de la misma manera, ¿no? 14, no sé, o 3 ok, 14, o le puedo poner 3.1415. Por aquí puse uno de más. Y pues ahí está, ¿no? Funcionan de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia entre un double y un float? Pues ya dijimos que el float tiene una dimensión, un tamaño de 2 a la 4 y double tiene una dimensión de 2 a la 8, lo que significa que double puede almacenar valores de mayor magnitud, ¿ok? O de mayor, con más números decimales, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Pero no solamente podemos guardar datos con int, float, double, no, sino que podemos hacerlo también con el tipo char. ¿Qué es el tipo char? ¿Se acuerdan? Bueno, el tipo char es un tipo de dato que almacena caracteres. Entonces, eh, no, dense cuenta que no he cambiado nada de acá. Lo único que cambio es el tipo de dato, lo demás lo dejo igual. Les digo, ingresa un número entero, no, ahí sí va a estar, pues, mal, ¿verdad? Aquí está. Para no estar escribiendo. Ok, ahora ya tenemos, no cambié nada, lo único que cambié aquí fue, pues, el texto, ¿verdad? Pero lo demás es igual, no se preocupen, no hice mucho. Entonces, digo, ingresa un carácter. Ok, voy a ingresar un carácter. Un carácter puede ser un número, una letra o un símbolo. Yo voy a poner, digamos, la letra F. Y dice el carácter ingresado fue F. Ok, ¿qué pasaría si yo le pongo el... Me pide un carácter y yo le doy un número? Uno de un solo número, pues me lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque un número es un tipo de carácter, ¿no? Pero estos están en comillas simple. Pero si yo le doy 2, ¿funcionará? Pues solamente me está tomando el primero. ¿Por qué? Porque carácter solamente almacena un solo carácter. Para que yo pueda almacenar eh, pues cadenas, pues le tengo que poner que es de tipo cadena, ¿verdad? La variable en la cual yo lo voy a guardar. Y variable value c, eh, en este caso, bueno, sería ahora de tipo cadena. Y, ok, tengo que cambiarlo otra vez. Mm, Esto lo hago solamente por cuestiones de tiempo, para no tardarme tanto escribiendo. Ok, entonces le digo ahora em, ahora value s es de tipo cadena, ¿ok? Entonces me dice ingresa una cadena. Yo puedo escribir esto y me lo va a aceptar. Me va a decir la cadena ingresada fue eso. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy solamente
una letra, me lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque el string está formado por caracteres. Si yo le doy el número 3, me lo va a aceptar. Ahora, si yo le doy el 3.1415, me lo va a aceptar. Pero ¿cuál va a ser aquí el detalle? Es que si yo utilizo una variable de tipo cadena, de tipo string, y yo le quiero meter el valor de pi 3.141516, em, y yo quiero o hacer operaciones con esta variable value s, no voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque es de tipo string. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Pues convertir esa variable, la voy a tener que convertir a un tipo entero. Se puede hacer, pero no lo vamos a ver en este video. Ahorita me interesa en otras cosas. Y bueno, ya vimos todo lo que se puede hacer con todo esto. Eh, ya vimos cómo se introducen datos por el usuario. Bueno, podemos ponerlo de esta manera, de primero imprimir en pantalla un mensaje para que el usuario sepa que tiene que ingresar un dato, y aquí solamente se guarda en Sein Values S. Lo que yo estoy diciendo aquí, recuerden, guarda en Values S lo que el usuario ingresó antes. ¿Ok? Entonces, así de fácil es, pues, ingresar a que el usuario interactúe con la máquina. ¿Ok? ¿Para qué nos va a servir esto? Ok. Entonces, aquí ya vamos a entrar a los operadores básicos. ¿De acuerdo? Vamos a tener eh, esto de aquí. Ok, aquí está. Vamos a comentar acerca de los operadores que vamos a encontrarnos. Decíamos que tenemos varios tipos de operadores: operadores suma, resta, multiplicación, división, módulo, asignación, incremento, decremento, suma y asignación, resta y asignación, multiplicación y asignación, división y asignación. Tenemos muchos, pero vamos a empezar con estos. ¿Cómo es que estos operadores funcionan? Ok, eh, vamos a realizar algunas operaciones básicas, entre las cuales pues vamos a empezar con suma, ¿no? Em, la suma, vamos a hablar de la suma entonces. Esta es una de las maneras en las cuales nosotros vamos a poder utilizarla. Declaramos una variable suma y este es un operador de asignación. La asignación siempre va de izquierda a derecha. Importantísimo, chicos, recuerden eso. La asignación es de izquierda a derecha. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que pues, la computadora va a hacer aquí va a sumar estos 4 más 2, más es el operador de suma. Entonces 4 más 2 es 6. Y lo que tenga en la parte de derecha, lo va a asignar a suma. Dije de izquierda a derecha, ¿verdad? Me disculpo, era de derecha a izquierda, ¿ok? Entonces, lo que tiene acá lo va a asignar a la variable que hay aquí, que en este caso es suma. Muy importante aquí. Si aquí voy a tener un número, o lo que yo espero tener es un número entero, 4 más 2 es 6, es un número entero. Entonces mi variable de la derecha tiene que ser de número entero, tiene que aceptar números enteros. ¿Cómo hago eso? Ok, en ese caso es un número entero. ¿Va a funcionar? Sí, sí va a funcionar. Pero si yo le quiero poner aquí un float, ¿funcionará? Sí va a funcionar. ¿Por qué? Porque float va a tomar la parte entera. Ok. Si le pongo un double, control Z, control Z. Si le pongo un double, ¿va a funcionar? Pues sí, va a funcionar porque double va a tomar la parte entera. Pero si le pongo un char, ¿va a funcionar?
Mm, pues sí, en teoría, pero no vas a poder operar con eso, ¿ok? Y si le pongo un entero y le pongo más 2.12, ¿va a funcionar? Pues lo que va a guardar ahí va a ser la parte entera, no la parte decimal. Entonces lo conveniente en este caso sería ponerle o float o double, ¿ok? Pero bueno, para este ejemplo y para que lo veamos, yo lo voy a dejar como tipo entero. Entonces, después de eso, pues muestro en pantalla a suma, lo que estoy diciendo verbalmente, lo voy a repetir para que se lo aprendan es, ¿sabes qué? Muéstrame esta cadena de texto, suma, y después muéstrame el resultado de 4 más 2, y ¿sabes qué? Hazme un salto de línea. Esa es una de las maneras que se puede imprimir. Otra de las maneras que se puede imprimir es esta, es le digo, ¿sabes qué? Muéstrame la cadena suma. Y sabes que después de eso, muéstrame lo que tiene adentro la variable suma, que es ¿Y qué es lo que va a tener adentro? Pues el resultado de 4 más 2. ¿Ok? Y una tercera manera de hacerlo es, pues, ¿sabes qué? Simplemente muéstrame lo que tiene adentro suma. No me interesa saber lo que tenga, no me interesa que me muestres un tipo de texto y después hazme un salto de línea. Sí, esto lo hago para que ustedes se den cuenta que no es necesario, no siempre, o más bien no siempre va a tener que llevar eso. Eso va a depender del problema que ustedes estén resolviendo en su código, ¿no? Con su código. Entonces, eso es en cuanto a suma. Y bueno, voy a comentar esto para que no nos cause conflicto. Vamos, ahora voy a compilar para que ustedes vean cómo está funcionando esto. Y, ok, entonces yo estoy sumando 4 más 2 es 6. Lo primero que estoy imprimiendo aquí es suma 4 más 2. Y me dice que es ¿cuánto? Es 6. Después aquí tengo suma. Y yo estoy imprimiendo la variable suma. ¿Y cuánto me da? 6. Y después yo digo cout, imprímeme solamente la variable suma. Y me imprime solamente la variable suma. Así de fácil es utilizar el Saint y los operadores. Ahora, pues así como tenemos ese, vamos a tener otra manera muy buena que yo creo que es la mejor que nosotros que vamos a estar utilizando o la más recomendada, yo creo, de cómo podemos hacer este tipo de operaciones también. Ya vimos una, esta es una. Ahora vamos a ver otra, en donde voy a declarar dos variables, voy a ocupar más variables. Voy a tener una variable entera em, que va a tener en el valor 4 adentro. Voy a tener una variable entera n2 que va a tener adentro el valor 2. Y después de eso lo que yo hago es imprimir ese texto de suma y después imprimo a continuación de ese texto n1 más n2. ¿Por qué? Porque ese operador más es un operador suma que va a ser la suma entre n1 y n2 que tiene 4 y 2. ¿Ok? Y hago un salto de línea y me va a mostrar 6. Entonces, yo puedo también, esa es una manera. Otra manera es que yo diga, ¿sabes qué? Imprímeme lo que tiene adentro N1. Después imprímeme esto para que el usuario vea que se trata de una suma. Esto no es un operador, esto es una cadena porque está entre comillas dobles. Y después me imprime a N2. ¿Ok? N2, ¿qué es lo que tiene? Tiene 2. Después de eso me imprime esto que tampoco es no es un operador de asignación, es una cadena porque está en comilla dobles. Siempre vean eso, por favor. Y después n1 más n2. N1 contiene a 4, n2 contiene a 2. Y aquí sí, este es un operador suma, porque es más. Incluso vean que el color es diferente, ¿verdad? Después de eso, me hace la operación 4 más 2 y me hace un salto de línea. ¿Ok? Y esto me lo muestra en pantalla que es 6. Entonces, después viene la suma, que es n1 más n2, que bueno,
Lo que yo estoy haciendo aquí es sumar n1 más n2, lo guardo en la variable suma. Suma, dense cuenta que ya no le puse int, porque estoy reutilizando este que puse aquí, ¿ok? Estoy reutilizando la variable. También ustedes lo pueden hacer, ¿ok? Entonces, n1 más n2 que es 6, lo pongo en suma. Y aquí solamente voy a imprimir el texto suma y a continuación imprimo lo que tiene adentro suma, que es esta. Hago el salto de línea. ¿Qué es lo que yo voy a tener aquí? Esto es lo que ya vimos. Ahora esto es el nuevo texto, ¿no? No, ese no es, ese no es. Ok, ok. Disculpen, disculpen. Ok, suma. Entonces, suma tiene 6. Aquí está, suma, aquí suma, tiene 6. 4 más 2, 6. Después me muestra 4 más 2 es igual a 6. Aquí está, ¿verdad? Después suma solamente me muestra, bueno, todo lo guardo en la variable suma y me muestra el texto suma y me muestra a continuación lo que tiene adentro, que es 6. Si se dan cuenta, hay muchas maneras de imprimir, o hay muchos caminos a seguir para, pues, hacer una impresión. Esto, la manera en la cual ustedes lo van a hacer, va a depender del contexto en el que se encuentren, ¿verdad? Entonces, así como tenemos suma, vamos a tener también a resta. Voy a poner de una vez todas. Ya no me quiero tardar más. Suma. Ok. Voy a tener también para la resta. El algoritmo no está cambiando, ¿eh? Eso se los aclaro. Y bueno, aquí sí les voy a aclarar que este CU lo puse solamente para que me muestre en pantalla esto y me haga una división. Ya van a ver ustedes cómo funciona. Pero para la resta funciona igual. La variable se llama resta, el nombre de la variable está cambiando. Los operadores obviamente van a ser los apropiados, menos, este, menos. El algoritmo es lo mismo, lo único que voy cambiando pues es eso. En la variable multiplicación pues hago lo mismo. Lo cambian aquí, lo que sucede aquí es que primero multiplica 4 por 2, es 8, ese 8 se lo asigna a multiplicación y multiplicación ahora vale 8. Entonces ya ahora puedo utilizar multiplicación. Siempre que yo mande llamar multiplicación, voy a estar mandando en realidad a llamar el número 8. ¿Ok? Para la división es exactamente lo mismo. Y y pues con esto terminamos de ver cómo son los operadores suma, resta, multiplicación, división. Si ustedes se dan cuenta, realmente es bastante sencillo hacer operaciones de esta manera. Y aquí se ve mucho texto porque yo les enseñé muchas diferentes formas de hacer impresiones, pero ustedes no van a tener que ocupar tanto. Ahora, ¿cómo vamos a poner en práctica todo esto que aprendimos hoy? Pues vamos con una pequeña práctica que vamos a estar, o que va a ser su reto de ustedes para resolver. Esa práctica consiste en realizar un programa que le pida al usuario dos valores numéricos de tipo double y que al ingresar los valores se realice la suma, resta, multiplicación y división de esos dos valores. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues ya vimos, ya aprendimos a utilizar el cin, aprendimos a utilizar el cin y el cout. ¿Qué es lo que vimos en la clase de ayer? Vimos cómo se hace utiliza el cout, que se utiliza para imprimir mensajes en pantalla, y el cin, que es para introducir valores por el usuario. ¿Ok? Entonces lo que ustedes van a tener que hacer es eso. Van a tener que pedirle al usuario imprimir un mensaje en pantalla que le diga, ¿sabes qué? Quiero que me des un número doble. Y el usuario va a tener que ingresar un número de tipo doble o flotante. Después de eso, automáticamente el programa tiene que calcular la suma, resta, multiplicación y división y lo tiene que imprimir en pantalla. ¿Ok?
Entonces, este es el reto para ustedes, chicos, y en el siguiente video voy a estar resolviendo este primer problema. Si ustedes logran resolver este problema, háganmelo saber en los comentarios para que yo los pueda leer. ¿De acuerdo? Pues eso es todo por el video del día de hoy y los espero el próximo video. Chao, chao.